Buen día, soy el doctor Alejandro Calvo y hoy día vamos a hablar del temblor, una de las preocupaciones mayores de las personas porque generalmente se le relaciona con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el temblor no está ocasionado por esta enfermedad, sino por muchas otras situaciones que son benignas y que no requieren un mayor estudio. El temblor es una contracción involuntaria y rítmica muscular. El temblor se puede presentar en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores o también a nivel de la cabeza. Dependiendo de la posición en la cual se presenta el temblor, uno lo puede clasificar en temblor postural, cuando uno mantiene la extremidad en una posición determinada. Por ejemplo, si uno está cogiendo el celular y está haciendo sus actividades, o de repente si uno está leyendo un periódico, si uno mantiene la mano en una posición determinada y no la mueve y en ese momento se presenta el temblor, a eso le llamamos temblor postural. El temblor también puede ser de intención, es decir, no se presenta cuando la persona mantiene una posición, sino cuando está realizando algún movimiento. Eso, por ejemplo, se puede ver si uno intenta introducir una llave en una cerradura o cuando se está llevando la cuchara con alimentos a la boca. Entonces, en ese momento es que tiembla la mano y no tanto en otros momentos. El otro temblor es el temblor en reposo, que se presenta cuando la extremidad no se está moviendo. Sobre todo se puede ver si uno tiene apoyada la mano en el muslo o simplemente si está caminando. Cuando uno camina y está braceando las extremidades, en ese momento no está utilizando las manos y en ese momento se podría presentar el temblor. Entonces, si el temblor se presenta cuando uno no está utilizando la extremidad, a ese temblor se le llama temblor de reposo. Dependiendo del tipo de temblor, uno ya puede tener una idea de cuál es la enfermedad que está detrás de ese temblor. Es decir, para poder tener una aproximación diagnóstica en el temblor, es suficiente tener las características del temblor, no tanto los exámenes auxiliares que uno pueda hacer al paciente. Por ejemplo, si el temblor es de predominio postural, es decir, es un temblor que se presenta, como ya mencioné, cuando uno tiene la extremidad en una determinada posición, ese temblor suele corresponder con mayor frecuencia a un temblor que se llama temblor fisiológico, que en realidad es un temblor normal, que puede presentarse en condiciones de salud. Por ejemplo, si una persona va al gimnasio y levanta pesas y luego deja de hacer el ejercicio, es muy conocido que uno tiene la mano temblando luego del ejercicio. Ese es un tipo de temblor fisiológico que no representa una enfermedad. O de repente, si es que uno está muy ansioso, se pone nervioso por algún motivo, también puede tener un temblor fino en las manos, que es un temblor postural. Algunos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para el asma también pueden dar un poco de temblor. Son temblores que no son considerados una enfermedad, sino una exacerbación del temblor normal no visible que tenemos todas las personas. Si el temblor se presenta sobre todo cuando la persona está haciendo un movimiento, es decir, es un temblor de intención, lo más probable es que la enfermedad que está detrás del temblor es una enfermedad que es benigna, que no es progresiva, que se llama temblor esencial. El temblor esencial es un tipo de temblor que se trata con medicamentos y que no tiene detrás de él una enfermedad progresiva, peligrosa para la salud. Cuando el temblor está sobre todo en el reposo, es decir, es un temblor de reposo, cuando la persona no está moviendo la extremidad, ese temblor es más característico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no solamente con un temblor en reposo uno puede hacer el diagnóstico de esa enfermedad, puesto que en el Parkinson hay muchos otros síntomas que son necesarios tener para que uno pueda hacer ese diagnóstico. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay lo que nosotros llamamos la asinesia. La asinesia es una lentitud del movimiento. La persona se torna lenta, como si estuviera en cámara lenta. Ese síntoma, la asinesia, en realidad es el síntoma más discapacitante de la enfermedad de Parkinson, es el síntoma que más le limita a la persona para poder realizar sus actividades. Muchas personas con enfermedad de Parkinson no tienen temblor,
pero la asinesia, la lentitud de movimiento es algo que está presente casi en la totalidad de personas con Parkinson. En el Parkinson, además, suele haber un desequilibrio, una inestabilidad para caminar. La persona se torna un poco rígida, encorvada, tiene facilidad para caerse. Además, en el Parkinson hay rigidez muscular. Cuando el médico, el neurólogo, examina a la persona y hace un movimiento pasivo de sus extremidades, nota que está endurecido, está duro. Es lo que llamamos la rigidez muscular. Es decir, para nosotros poder decir que una persona tiene enfermedad de Parkinson, no es suficiente que tenga temblor. Tiene que, además de tener un temblor que característicamente es un temblor de reposo, tener otros síntomas que podrían hacer entonces ya un análisis global de que la persona pueda tener un síndrome parkinsoniano. Como ustedes pueden ver, para hacer un análisis del temblor y determinar su causa, hay que primero evaluar clínicamente a la persona. Hay que tenerla en el consultorio, hay que preguntarle desde cuándo tiene el temblor, cómo se ha desarrollado el temblor en el tiempo, hay que evaluarla, hay que ver qué tipo de temblor tiene la persona, si es un temblor predominantemente de reposo, o es un temblor predominantemente de intención, o es postural, ver si el temblor es simétrico o asimétrico. Algunas personas tienen un temblor que en los dos lados, derecho e izquierdo, es similar, tiembla igual, pero en otras personas el temblor es asimétrico, es decir, tiembla mucho más un lado respecto al otro. La asimetría del temblor, por ejemplo, es algo muy característico de la enfermedad de Parkinson.